¿Alguna vez viste a alguien que era exactamente igual a ti? Hace poco me topé con una historia que me dejó muy mal cuerpo. No es inventada ni leyenda urbana de foro, sino que aparece en varios documentos antiguos. Es el caso de Emily Sage, una profesora francesa que trabajaba en un internado para chicas en Letonia allá por 1845. Lo raro no fue ella exactamente, sino lo que los demás veían. Sus alumnas, varias, no solo una, empezaron a notar que algo muy extraño pasaba. Decían que mientras Emily daba clase al frente del aula, al mismo tiempo se podía ver una copia exacta de ella parada a su lado, imitando sus movimientos pero con un leve retraso, como un eco. Pero eso no fue lo más fuerte. Un día, mientras ella trabajaba en el jardín del colegio, las alumnas que estaban en el salón la vieron aparecer de la nada dentro del aula, sentada en su silla. No dijo nada, no hizo nada, solo se quedó ahí. Dos alumnas, un poco más valientes, intentaron acercarse y tocarla. Dijeron que al estirar la mano sintieron una resistencia en el aire, como si algo invisible estuviera ahí realmente, pero no era sólido del todo. Casi como una energía espesa, y esto no fue un caso aislado. A lo largo del tiempo que Emily trabajó ahí, el fenómeno se repitió varias veces. Las alumnas ya no sabían si la que veían era la real o la otra. Algunas hasta empezaron a enfermar del susto. Al final, los padres comenzaron a sacar a sus hijas del internado y la administración no tuvo otra que despedirla, a pesar de que ella misma nunca vio a su doble. Según decían, era la número 19 en la lista de trabajos que había perdido, y siempre por razones parecidas. No sé si era un doppelganger, bilocación o algo más raro. Pero hay testimonios de más de una docena de personas que aseguran haberlo presenciado. Me dio escalofríos, sobre todo porque ella ni sabía lo que pasaba mientras ocurría. Imagínate que todos a tu alrededor vean una copia tuya haciendo cosas raras y tú sin tener idea. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Tengo una bastante interesante. Mi pareja, que falleció en 2020, tenía una furgoneta Volkswagen que había decorado con calcomanías en las ventanas laterales. El año pasado, mientras manejaba por mi pueblo, en un momento miré por el retrovisor y vi una furgoneta que se veía exactamente igual que la suya siguiéndome. Me llamó la atención porque esa furgoneta se la habíamos vendido a una familia que vive a unas 4 horas de distancia. Entonces, reduje la velocidad para que se acercara y poder verla mejor. Se me cayó el alma al piso cuando noté que el conductor se parecía muchísimo a mi pareja fallecida, y lo más loco, el pasajero era idéntico a mí. Llegamos a una intersección, yo doblé a la izquierda y ellos siguieron de largo. Pude ver las mismas calcomanías mientras pasaban. Me quedé completamente en shock. Tuve que orillar el coche para calmarme. Fue extremadamente extraño, y lo pienso todos los días. Siguiente historia. Una vez vi al doble de mi abuela. Mi papá la había mudado a su casa, y ella solía salir caminando hasta un pequeño cobertizo donde él estacionaba su coche. Se sentaba un rato dentro del auto, con su perrito siguiéndola, y luego regresaba. Un día fui a visitarlos con mi esposa, y vi claramente a mi abuela cruzando el jardín con su perrito caminando detrás de ella, dirigiéndose hacia el coche. Entramos a la casa, y no había nadie. Me pareció raro que la hubieran dejado sola, pero no le di mucha importancia. Me preparé un sándwich, comimos con mi esposa, y después pensé, hace calor, será mejor que vaya a ver si la abuela está bien. Salí al cobertizo, pero ella no estaba por ningún lado. Su perrito sí, echado a la sombra, junto al auto. Busqué por toda la propiedad, incluso por los campos de algodón que la rodeaban. Nada. No había rastro de ella. Terminé llamando al número de emergencias. Vinieron el sheriff y los bomberos y comenzaron a buscar por los campos. 2 horas después, mi papá regresó en su coche y mi abuela venía sentada en el asiento del copiloto. Habían salido al médico.
Mi esposa y yo nos quedamos completamente desconcertados. La vimos, los dos. No fue imaginación. Fue exactamente ella, con su perro, caminando como lo hacía siempre. Siguiente historia. La noche más aterradora de mi vida fue en agosto de 2019. Eran como la 1 de la madrugada, cuando cerré la puerta de mi cuarto con llave y me preparé para dormir. Para darte contexto, mi hermano mayor me había dejado de hablar por no querer pelear con él por un videojuego. El problema fue que la situación se volvió grave, empezó a mandarme amenazas de muerte, describiendo, con lujo de detalles, cómo me iba a disparar si volvía a verme. Esa noche, escuché a alguien, afuera de mi habitación, intentando abrir la puerta. La perilla se movía, como si quisieran entrar a la fuerza. Por cómo sonaba, pensé que era él, que había venido con su revólver. Pero luego recordé otro suceso extraño que me pasó antes, donde algo, o alguien, imitó perfectamente la voz de mi papá, llamándome desde la puerta principal, cuando él ni siquiera estaba en casa. Y eso me hace preguntarme, ¿y si no era mi hermano esa noche? ¿Y si era esa cosa, otra vez, imitando a alguien más? Lo que más me inquieta es que nunca escuché la puerta principal abrirse, ni cerrarse, ni cuando todo empezó, ni cuando terminó. Y en esa casa, siempre se oye la puerta desde cualquier parte, salvo desde el garaje. Pensarlo así me da escalofríos. Imaginar que una entidad pudo haber estado ahí, intentando entrar, imitando a alguien que, de verdad, quería hacerme daño, es de lo más aterrador que me ha pasado. Siguiente historia. Mi historia no tuvo sentido completo sino hasta muchos años después. Cuando era adolescente vivía en el barrio de Heights, en Houston, y caminaba todos los días a la escuela durante los años 90. Solo me salté clases 2 veces, y en ambas me atraparon. En esa época había un sistema de alertas que llamaba al número de contacto de los padres si un estudiante no se presentaba, así que lo que hacía era ir a primera y segunda hora para evitar que se activara la alerta. En una escuela tan grande, nadie se ponía a revisar si seguías ahí después de eso. El problema fue que, en ambas ocasiones, gente que me conocía bien me vio en lugares donde no debía estar. Incluido mi papá. La primera vez, él salió a comprar café y el periódico en la mañana y me vio caminando en dirección opuesta a la escuela. Me siguió, pero de repente desaparecí. Llamó al colegio y le dijeron que yo estaba ahí, pero algo le quedó sonando en la cabeza, así que volvió a llamar más tarde y le confirmaron que no asistía a clases después del segundo periodo. Cuando llegué a casa, castigada. La segunda vez, me vieron en una cafetería que era de un amigo suyo, donde solíamos ir los fines de semana. Los empleados dijeron que me senté sola al final de la barra, que hablé muy poco y no pedí nada. Sabían que debía estar en clase, así que el dueño llamó a mi papá. Esa tarde, cuando llegué a casa, castigada otra vez. Lo curioso es que solo me salté la escuela esas 2 veces. Y las 2 veces me descubrieron por haberme visto en persona, pero yo no estuve allí. Yo me fui a otro lado, no por donde mi papá me vio, ni a esa cafetería. Muchos años después, me enteré de que en ese mismo barrio vivía un asesino en serie que fue arrestado en el año 2000. Su objetivo eran chicas adolescentes. Yo caminaba por ese vecindario todo el tiempo, incluso llegué a vivir a solo unas cuadras de su última residencia. No estoy diciendo que yo iba a ser su víctima. Pero desde que supe eso, no puedo dejar de pensar que, tal vez ese doble mío me estaba alejando de algún peligro. Como si, sin saberlo, me hubiera estado cuidando. Siguiente historia. Esto pasó hace como 20 años, pero todavía me deja con escalofríos cada vez que lo recuerdo. Ese día me enfermé en el trabajo, así que me fui a casa más temprano. Era mediodía y no había nadie en casa, vivíamos con mis padres, mi hermano y mi hija pequeña. Todo estaba tranquilo, fui directo a mi habitación, empujé la puerta para dejarla medio cerrada y me acosté. Estaba de frente a la puerta cuando vi la sombra de unos pies pasar por el pasillo,
viniendo desde el cuarto de mi hermano. Me sacó de onda porque se suponía que él estaba en la escuela y además había visto que su cuarto estaba vacío. Me levanté a ver qué onda y no vi a nadie, pero la puerta trasera estaba abierta. Salí rápido al patio justo a tiempo para ver a mi hermano doblando la esquina de la casa. Lo vi bien. Era él. Lo llamé, pero no se detuvo. Así que salí corriendo tras él. Doblé la esquina y ahora iba hacia el frente de la casa. Corrí hasta la entrada y no había nadie. Desapareció. No pude haberlo perdido de vista, no escuché una puerta, ni pasos, nada. Di varias vueltas a la casa, revisé por dentro y nada. Ni rastro. Estaba confundido, enfermo, y no entendía qué acababa de pasar. Me senté en el sofá en plan ¿qué carajos fue eso? Y en eso escucho el sonido del bus escolar. Salgo a ver, y ahí viene mi hermano, bajándose del bus con su amigo. Lo juro, lo perseguí. No era alguien parecido. Era él. Lo conozco desde siempre. Era exactamente él, y eso fue solo la primera vez que vi al doppelganger de mi hermano. Tengo algunas más, y también hay historias similares de mis padres y de sus amigos. Siguiente historia. Esto pasó hace unos 4 años. No fue la primera vez que viví algo paranormal, pero sí la que más me ha asustado hasta ahora. Una noche, mi hijo de 2 años y medio se metió en nuestra cama y nos despertó a mi esposo y a mí. No pude volver a dormir, así que decidí ir a trabajar en un proyecto que tenía pendiente en mi sala de manualidades. Estuve ahí como 45 minutos cuando la pequeña pantalla del monitor de las cámaras, tipo Nannycam, empezó a parpadear rápidamente. Cabe aclarar que estas cámaras no tenían sensores de movimiento, solo mostraban la imagen en tiempo real. Una estaba en la sala y la otra en la habitación de mi hijo. Me acerqué al monitor para revisarlo, lo levanté y, de pronto, soltó un sonido agudo, como un zumbido de micrófono cuando hace interferencia. Me asustó tanto que se me cayó el monitor boca abajo. Noté que el brillo que salía por los bordes ya no parpadeaba. Lo recogí, lo volteé para ver la imagen y ahí fue cuando vi a mi hijo, parado en medio de la sala, completamente inmóvil, mirando fijamente hacia la pared. Salí del cuarto con el monitor en la mano. Cuando volví a mirar la pantalla, su cabeza giró, solo la cabeza, y sus ojos miraron directamente hacia la cámara, que está instalada en la esquina superior del cuarto. No tenía ninguna expresión en la cara. Nada. Un vacío total. Fui directo a la sala, pasando por la cocina y el comedor. Cuando doblé la esquina, la sala estaba vacía. Crucé hacia el dormitorio y mi hijo seguía dormido, en la misma posición exacta en la que lo había dejado. Mi esposo levantó la vista de su lector electrónico y le pregunté si se había levantado en algún momento. Me dijo que no. Le pregunté si había ido al baño o a la cocina, pensando que quizás mi hijo lo había seguido. Pero él juró que no se había movido de la cama y que el niño había estado roncando tranquilamente todo ese tiempo. Como dije antes, ya habíamos visto cosas tipo doble, pero siempre eran tan breves que ni te daba tiempo de asustarte ni de procesarlo. Esta vez fue diferente. No fue solo un destello, fue algo que duró más. Y, sobre todo, lo que más me marcó fue la mirada de mi hijo, ese rostro vacío, esa expresión sin alma, justo en el momento en que giró la cabeza hacia la cámara. Incluso ahora, mientras escribo esto, me da escalofríos. Siguiente historia. Hasta el día de hoy, esta historia me tiene completamente desconcertado. Debo decir desde el principio que era muy pequeño cuando pasó, pero lo recuerdo con muchísima claridad por lo asustado que me sentí. Y mis padres han confirmado algunos detalles, así que no fue solo mi imaginación. Vivíamos en un edificio de departamentos con un patio delantero enorme. Mi mamá me dejaba jugar afuera con la puerta de casa abierta, porque podía verme fácilmente desde la cocina y además todo estaba cercado, así que yo no podía salir a la calle.
Ese día estaba jugando como cualquier otro. Recuerdo que mi mamá estaba cocinando, como siempre, y la puerta de casa estaba abierta. Yo sabía que ella seguía adentro. Pero entonces la escuché. Alguien me llamaba por mi nombre. Miré alrededor, no vi a nadie y seguí jugando. Pero volvió a pasar, alguien intentaba llamar mi atención. Cuando miro hacia el final del patio, detrás de la reja, la veo, a mi mamá. Estaba parada ahí, sonriéndome y saludando con la mano, como queriendo que me acercara. Yo me empecé a reír y corrí hacia ella, creyendo que estábamos jugando. Pero mientras me iba acercando, algo me hizo sentir que algo andaba mal. Era una sensación rara, como una advertencia interna. Aunque la estaba viendo claramente, era su cara, su voz, incluso el mechón blanco que tiene entre su cabello negro. Le pregunté qué hacía del otro lado de la reja y me dijo que teníamos que irnos, que la siguiera ya. Caminó hacia la puerta de la reja, y yo la seguí, como hipnotizado. Me decía cuánto me amaba y que teníamos que irnos juntos. A medida que nos acercábamos a la puerta, empezó a insistirme que la abriera y que saliera con ella. No sé qué fue lo que me frenó, pero le dije que no. En ese momento, su expresión cambió por completo. Se enojó, empezó a gritar que tenía que hacerlo, que debíamos estar juntos ya. Me dio muchísimo miedo y me puse a llorar. Y entonces la escuché, la voz de mi verdadera madre desde adentro de la casa, preguntando dónde estaba. Corrí llorando desesperadamente hacia adentro. Vi a mi mamá, la verdadera, la abracé con todas mis fuerzas y le conté lo que había pasado. Le dije que había una señora que se parecía a ella y que me quería llevar. Ella solo me abrazó fuerte y me dijo que todo fue mi imaginación. Años después, esa historia salió en una conversación con mis padres. Mi mamá se sorprendió mucho de que me acordara con tanto detalle. También me dijo que en ese edificio pasaban cosas raras y que ella sospechaba que lo único que protegía el lugar era una vecina cubana que vivía al lado. Resulta que esa señora practicaba santería y bendecía el terreno con frecuencia, así que bendita sea esa señora. Y aquí es cuando todo se pone más interesante. Mientras mi mamá y yo recordábamos lo que pasó, mi papá se quedó completamente callado. Cuando terminamos de hablar, nos dice que él no sabía que eso me había pasado, y nos cuenta que, cuando era niño en Honduras, le pasó lo mismo. Una mujer que se parecía a su mamá pasaba por su casa de vez en cuando y le decía que tenían que irse juntos. Mi papá es el típico hombre escéptico, de los que no creen en nada raro. Siempre con los pies en la tierra. Pero ese día, cuando lo vi contarlo, le noté miedo en la cara. De verdad. Siguiente historia. Vale, esto no me pasó a mí, pero lo leí hace poco y me dejó dándole vueltas al asunto durante días. Es sobre Johann Wolfgang von Goethe, el escritor alemán. Resulta que cuando era joven, estaba caminando por el campo, algo deprimido después de haber terminado una relación con una mujer llamada Friederike. Estaba volviendo a casa, cuando de pronto vio a un hombre cabalgando hacia él. Lo raro es que ese hombre era el mismo, pero no como se veía en ese momento, sino más viejo, vestido con una chaqueta gris con detalles dorados, algo que Goethe nunca había usado hasta ese momento. El otro Goethe no le habló ni se detuvo, solo lo miró mientras pasaba y desapareció al instante. Él se quedó helado, como si acabara de ver un fantasma, pero no se sintió asustado, más bien confundido. Años después, ya mayor, Goethe volvió por el mismo camino, montando a caballo. Fue justo entonces cuando se dio cuenta de que iba vestido con esa misma chaqueta gris con detalles dorados y que estaba recreando exactamente la escena que vivió en su juventud. Básicamente, se dio cuenta de que él mismo había sido el doppelganger que se encontró años atrás. No sé si fue una especie de glitch en la realidad, una visión del futuro o algún tipo de fenómeno que aún no entendemos. Pero lo que me flipa es que lo haya vivido desde las dos perspectivas, primero como el joven confundido, y luego como el hombre mayor sin saber que era parte de algo que ya había sucedido. Sea lo que sea,
me dio una sensación muy rara. ¿Y si en algún momento nosotros también nos cruzamos con nosotros mismos y simplemente no nos dimos cuenta?